A por... Después Tincho, ese micrófono viene acá, en el cable y se lo pasa. Las madres están por terminar la segunda vuelta a la histórica pirámide de la Plaza de Mayo. Rosita, Elsa, Porota, Lizzy, Josefa. Y ahora sí, entonces, tiempo de los discursos en el espacio de la Hormiguita Colorada. Dijo que sí. Ahora de ahí. Le acerco el micrófono y lo bajo ahí. Vamos. Compañeras, compañeros, otro jueves aquí en la Plaza de Mayo. El último jueves del año, pero empezará el año siguiente, el 2018, y estaremos aquí con las madres el próximo jueves, como ocurre en la Argentina desde hace 40 años. En este encuentro, a través de las madres de Plaza de Mayo, con los 30.000 compañeros y compañeras. Y siempre que llega fin de año, uno de alguna manera hace un poco un raconto de lo que pasó este año. Y lo primero que le surge de recordar es lo que le pasó hace muy poquitos días. Y hacemos muy bien en recordarlo porque es una gesta popular lo que ocurrió en la plaza del Congreso y alrededores y en todo el país movilizado contra las leyes de ajuste que quiere imponer este gobierno. Es una gesta a pesar de que una de esas leyes, la primera que logró avanzar, la ley previsional, finalmente obtuvo su sanción en el Senado de la Nación, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, después de haberlo obtenido en el Senado. Pero decía que fue, a pesar de esa sanción, un logro popular porque todo el pueblo argentino y todo el mundo logró ver el costo que le genera a este gobierno antipopular y represor tener que sancionar una ley que va contra el ingreso de los trabajadores. Ya no le sale gratis sancionar una ley contra los trabajadores. Y entonces al hacer el raconto, uno lo primero que advierte es que esa situación que vivimos los días pasados, las semanas anteriores, no cayó del cielo como lo quieren presentar. No es una irrupción de la violencia antisistema como la quieren presentar. Nosotros venimos construyendo desde hace 2 años esto que pasó, porque la resistencia a este plan económico, social, cultural, de dominación al pueblo y de entrega a los capitales concentrados, viene creciendo lentamente, pero de forma muy sostenida y muy firme. Entonces me tomé el trabajo de hacer un poco un raconto y lo tuve que anotar porque son tantos los hechos. Y cuando ustedes vean que yo los nombre, todos lo van a recordar que fue así porque todos participamos en menor o mayor medida de esas movilizaciones, de esos actos de resistencia. En marzo, 300.000 personas movilizadas en la plaza, logramos arrancarle, hicimos poner colorado al triunvirato de la CGT y tuvieron que ponerle fecha finalmente al paro general que se hizo el 6 de abril
En la calle construimos el paro general del 6 de abril. Además, claro, de la movilización extraordinaria del 24 de marzo, que fue la más numerosa de todos los años anteriores, que fueron incluso muy numerosas, que también viene creciendo. En abril, el pueblo se movilizó contra la Corte Suprema, que quiso sacar ese fallo del 2x1 vergonzoso para beneficiar a los genocidas. Y si bien esa movilización no logró ponerle freno al partido judicial, les marcó la cancha y también tuvieron que retroceder ahí, retrocedieron falsamente con una sanción de una ley que nosotros cuestionamos aquí con las madres al frente muy firmemente, diciendo que esa ley era un engaño, también era un salvoconducto para la Corte, y efectivamente que lo fue, porque no se pudo avanzar en el juicio político a la Corte, y de hecho el partido judicial siguió con las suyas, y logramos, o ellos mismos lograron las condiciones para que en el día de ayer un tribunal le concediera vergonzosamente una prisión domiciliaria a Echecolás, con todo lo que significa Echecolás, con lo simbólico que es ese genocida y ese carnicero. Pero estuvimos en la calle y dijimos que no íbamos a permitir también el camino de la impunidad. Y en abril y mayo también nos movilizamos porque el gobierno quiso impedir la paritaria docente. Y no fue que nos movilizamos solamente por los docentes, sino por lo que eso significaba. Porque al impedir la paritaria docente, que es una obligación legal del gobierno convocarla, el primer ilegal en este país no son los que estuvieron protestando en el Congreso el otro día con lo que tuvieron a mano. El primer ilegal es este gobierno que en aquel momento le declaró la guerra al pueblo trabajador, a la clase obrera, a los sindicatos, al no convocar a la paritaria docente, con lo de caso testigo que tenía eso para el resto de paritarias. Y hubo más de 1 millón de personas en diferentes marchas por la huelga y por la lucha de los docentes. Y hubo también, obviamente, a partir de agosto, con la desaparición de Santiago Maldonado y todo lo que ello generó, muchas movilizaciones en la calle, muchas movilizaciones que motivaron una nueva irrupción, y esto sí, hay que achacárselo al gobierno. Quizás ahí también hubo un nuevo salto en esto de la violencia política que ellos dicen querer descubrir ahora, que fue la aparición de infiltrados enviados por las fuerzas del gobierno para generar condiciones para una cacería policial al finalizar las movilizaciones. Y eso también mereció repudio. Y así llegamos a estas movilizaciones de diciembre, que fueron un salto cualitativo, no solamente por la cantidad de gente que asistió, cada movilización superior a la anterior, porque la primera fue el 29 de noviembre, cuando antes de empezar a tratar las leyes, un nuevo frente gremial que no incluía al triunvirato de la CGT, le planteó al gobierno y a los que estaban dispuestos a avanzar en estas leyes en el Congreso, que el pueblo trabajador no iba a permitir eso. Y eso es lo que motivó la salida a la calle el jueves 14 de diciembre y el lunes 18 de diciembre. Y decía que fue un salto cualitativo porque, a pesar de que se sabía que lo que esperaba era la represión, la gente salió aún con más fuerza. Incluso salió en la noche del 18 de diciembre con las leyes ya votadas o a punto de votarse. Volvieron a salir a la calle la gente con lo que tenía a mano, demostrándole que ninguna represión, ninguna intimidación del Estado nos iba a hacer volver atrás. Y en ese camino estamos. Estamos seguros que ese es el camino para torcerle la mano a este gobierno antipopular. Y si no lo logramos todavía, estamos seguros que de aquí al 2019 lo lograremos, en la calle primero y en las urnas después, y volveremos a construir un gobierno nacional y popular que reemplace a esta porquería de clase, este odio de clase que nos está gobernando desde el 10 de diciembre del 2015. Nada más, compañeros y compañeras. Ahora voy a cederles la palabra a 2 compañeros que están aquí. El primero de ellos, un periodista que da batalla también desde ahí, desde el espectro mediático, con las armas que tenemos, que son muy valiosas, porque si uno
rasca un poquito, encuentra la verdad que los grandes medios no dicen, no cuentan, y es obligación nuestra y un derecho nuestro sostener esos medios. Le voy a dar la palabra a Javier, el profe Romero. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a las madres por estar otra vez acá acompañándolas en la plaza, como hace tanto tiempo. Trataba de recordar cuando venía la primera vez que vine a esta plaza, y no hago una referencia geográfica cuando hablo de la plaza, porque no son los límites, no es la pirámide, no son los árboles lo que hace la plaza, sino el pueblo en la plaza. Hablo de esa plaza, ¿no? De la plaza de la lucha, la plaza de las madres del amor, el amor que hay en la plaza a partir de la llegada de las madres y de la lucha que hay en la plaza a partir de la llegada de las madres. Y me acordaba que la primera vez llegué, terminaba la dictadura, año 81, 82, acompañando a una gente que había conocido un poco antes y que a partir de conocer su historia empecé a entender mejor la historia argentina. Me refiero a Onelio, me refiero a Elsa, que está acá, y que los conocí y conocí su drama, que era el drama de la Argentina, la desaparición de su hijo Daniel, de 23 años, de su nuera María del Carmen, el secuestro de ellos, de Onelio, de Elsa. Todavía seguimos buscando a Daniel, y conocí a través de ellos también a Ana y Ernesto. Ana tenía 2 o 3 años cuando lo fueron a buscar. Ernesto tenía 9 días. Y a partir de ahí empecé, igual que gran parte de ustedes y gran parte de la Argentina, a acompañar, a resistir, a acompañar y a seguir el ejemplo de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que siempre fueron un faro para nosotros, un ejemplo. Y aprendí y fui adoptado, ¿no? Pues son nuestras madres. O sea, Elsa pasó a ser mi madre, Onelio mi padre, las madres, nuestras madres, porque ellas parieron la historia de la Argentina. Así que, muchas sensaciones que se cruzan, y esas sensaciones también se me cruzaron hace unos días. Demetrio hacía un repaso de lo que fueron los últimos días. Días terribles, tristes, oscuros. Llegué al Congreso y me encontré decenas de vehículos de la Gendarmería, ¿no? El Congreso, el lugar donde uno debería debatir ideas, discutir, ¿no? El lugar de la democracia, rodeado de milicos. Miles de milicos ahí dando vueltas y no permitiendo que nos expresemos, que protestemos. Si protestábamos, nos corrieron a palos, a gases, a balas. Y entonces dije, qué asfixiante la democracia. ¿Qué clase de democracia es la que no deja expresarse al pueblo? ¿Acaso decretaron estado de sitio y no nos avisaron que no podemos estar reclamando en una plaza cuando en el Congreso se dictan leyes que no nos gustan y que no favorecen al pueblo? No lo dictaron, no dictaron el estado de sitio, pero lo emplean de hecho. No pudimos estar ahí. Cada vez que estábamos nos corrían con balas y con gases. No tenemos derecho a protestar, a juntarnos, a reclamar. Y nuevamente ahí, en esa pelea, estuvimos con las madres. Estaban ellas siempre, en todos los momentos difíciles, oscuros del país. Las madres estaban ahí y nos indicaban el camino. Estuvieron en la noche más oscura de la Argentina, pero después, ante cada escollo que nos ponían los distintos gobiernos de democracias limitadas y tuteladas que tuvimos en la Argentina. Ahí estaban ellas siempre, cuando había que salir y enfrentar con la verdad, con la memoria y con la justicia. Así que, agradecidos de corazón de estar. Y pensaba también
alrededor de esa democracia restringida a la que hacía referencia, de que quienes nos gobiernan son los civiles de la dictadura. Y si las madres pudieron vencer a la dictadura, las madres nos van a mostrar el camino para vencer a los civiles de la dictadura que están en la Rosada. ¿O acaso que son Mazot en diputados? Un Bullrich en el Senado, un Pinedo. La sociedad rural manejando el Ministerio de Economía. La Shell manejando el Ministerio de Energía. O sea, las corporaciones gobernando. Igual que en la dictadura, ahora no necesitaron los tanques porque tienen a los medios de su lado, como también lo tuvo la dictadura. Estaba Mañeto ahí. Entonces y ahora. Y quienes vencieron esa dictadura fueron las madres. Ellas nos enseñaron el camino de la lucha. Y a ellas vamos a seguir para recuperar la democracia en este país. Gracias, madres. Gracias a todas. Un beso grande. Gracias, Eve. Gracias, Elsa. A todas las madres. A todas las madres. Esa generosidad de siempre es la que nos enseñan. No son ellas, son todas. Son todos los hijos. Hay que leer las consignas de las madres. Mirá la consigna de la Marcha de la Resistencia. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Nos ayuda a reflexionar eso sobre la característica criminal del gobierno, que quita el trabajo de la gente. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Gracias, compañeros. Para continuar, en este jueves ahora voy a presentar a un compañero de la seccional de ATE Capital, al compañero secretario de organización de esa seccional que estuvo en la calle estos 2 años, que está acompañando a las madres desde hace varios jueves, el compañero Hugo Bellón. Bueno, antes que nada, es un honor estar acá. Les agradezco en nombre de todos nuestros compañeros, a las madres. Y no queríamos dejar pasar esta posibilidad, primero que nada, para repudiar que le hayan otorgado prisión domiciliaria al genocida de Checolás. Y que le hayan otorgado a cualquier otro genocida. Como decía el compañero, nosotros la venimos peleando desde que asumió este gobierno. Fuimos, creo que los primeros que empezaron a atacar, porque ni bien llegaron, ya empezaron a plantear antes de asumir que el Estado estaba lleno de ñoquis, que estaba superpoblado, que no era necesario un Estado que diera todo lo que daba en ese momento. Y desde ese primer momento, que también era nuestro primer momento como conducción, porque recién asumíamos, éramos nuevos como conducción, sabíamos que nos teníamos que poner enfrente de este gobierno con toda la fuerza que nos daban nuestros compañeros en los sectores. Pues nosotros como ATE tenemos una historia que no solo tiene que ver con defender los derechos laborales, sino también con defender las funciones indelegables que tiene que tener el Estado. Y creemos en el Estado como se venía dando en los últimos 12 años. Un Estado que ampliaba derechos, un Estado que cobijaba a los más humildes, que los cuidaba. Y la verdad que este gobierno ni bien llegó, fue por eso. Fue por esas funciones del Estado, fue por los puestos de nuestros compañeros que estaban totalmente preparados para las funciones que hacían. Y empezó con los compañeros de fabricaciones militares, con un montón de despidos de compañeros que estaban totalmente, como decía antes, preparados y que nadie los pudo reemplazar. Y que a partir de eso se empezaron a generar negociados con otros gobiernos para la compra de armas y un montón de otras cosas. Después, bueno, siguieron con un montón de otros lugares y tuvimos aproximadamente 11.500 despidos.
Esos 11.500 despidos podrían haber sido prácticamente el doble si nosotros no teníamos si no nos poníamos enfrente como nos pusimos. Y tuvimos que tomar el Ministerio de Modernización, porque no nos quedó otra. Veíamos como nuestros compañeros se quedaban sin la posibilidad de llevar la comida a sus casas. Y en todas las conversaciones que teníamos con los funcionarios, había algo que era un común denominador: el desprecio por el Estado y el desprecio por los laburantes. Y nosotros le decíamos a los compañeros de la actividad privada que nosotros éramos el puntapié, porque lo que querían hacer era generar lo que hoy están generando, que cualquiera pueda despedir sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de control del Estado. ¿Por qué? Porque hoy se cierran empresas, se despiden compañeros y no hay nadie en la estructura del Estado que haga lo que hacía el gobierno anterior, que les ponga un freno, que les diga que las empresas, por más que son propiedad privada, tienen una responsabilidad con sus trabajadores y con la población en general. Y que el Estado también, cuando se despide a un compañero, se deja de brindar un médico, por favor. Un médico atrás de la camioneta, por favor. ¿Sí? Bueno, cuando se despide a un compañero, detrás de ese compañero hay una familia, y una familia que pasa por muchas cosas. Entonces nosotros, como delegados de nuestros compañeros, como representantes de ellos, lo que sí entendimos es que teníamos que dejar hasta la última gota de nuestra sangre para que esos compañeros no pierdan el trabajo, porque el trabajo es la dignidad que tenemos nosotros. Entonces nos pusimos al frente de todas las peleas y estamos tratando de generar con un montón de otros gremios la unidad necesaria del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, para enfrentar este modelo económico. Este modelo económico que viene por nosotros, sin lugar a dudas. Porque este gobierno, como dicen muchos, es fuerte con los débiles, pero débil con los poderosos. Acá se le ha sacado a los jubilados, pero se le regala a las mineras, se le regala al campo, se le regala a las grandes empresas. En este momento a los trabajadores se les va a cobrar más impuesto a las ganancias, pero a las grandes empresas se les ha rebajado. Entonces lo que nosotros decimos es que no nos tiene que quedar ni siquiera la mínima duda de que tenemos que salir a enfrentar con todo lo que tengamos a este gobierno. Y no solo con lo que nos corresponde como trabajadores del Estado, sino como parte del pueblo en general. Nosotros el otro día asumimos, la verdad que de una manera espontánea y con muchas ganas, la idea de estar en la plaza de Congreso para ir a decirle a este gobierno que no había que votar esta ley, que era una ley de saqueo para nuestros jubilados. Y la verdad fue la columna más grande de nuestra representación gremial en los últimos 2 años. Tuvimos más de 4 cuadras de compañeros dispuestos a pelearla, dispuestos a ir y hacerse escuchar y decirle a este gobierno que con nuestros adultos mayores no se tenía que meter. Desgraciadamente, igual votaron la ley, pero creo que esa ley fue un antes y un después, porque esa ley sirvió para que nuestro pueblo entienda que todas las cosas que le veníamos diciendo, como decían ellos, no era una campaña del miedo, sino que era la realidad, y que hoy nosotros tenemos que hacernos responsables y tenemos que poner el cuerpo en todas las luchas. Obviamente, como trabajadores del Estado, lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ponernos al frente de todas las luchas, porque este gobierno no va a diferenciar con trabajadores del Estado, no va a diferenciar con los chicos como hizo, no diferencia a los adultos. Todo, para ello nosotros somos un gasto. Y la verdad, lo único que nos queda es enfrentarlos en la calle, enfrentarlos en las urnas, en todos los ámbitos en los que este gobierno pueda desarrollarse. Porque tenemos que cambiar, tenemos que volver a un gobierno que sea para el pueblo, un gobierno como el que tuvimos en los últimos 12 años. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las madres por todo lo que han dado durante todos estos años. La verdad que son un ejemplo para nosotros. Y la verdad que estar acá al lado de ustedes lo único que hace es ponernos la piel de gallina. Gracias
De nuevo, gracias por todo. Les pido que me tengan paciencia porque estoy atacada con el gas pimienta. Me hizo horrible, pero bueno. Tal vez voy a hablar de algo que no esperaban. Ayer me puse a mirar la televisión un ratito que no miraba y me puse a ver un cortito de una ardilla. De una ardilla, la más chiquita del bosque, no la que conocemos. Que había tenido 6 hijitos. Y estaba rodeada de cuervos. Y yo me identifiqué enseguida con la ardilla. ¿Qué es eso? Y la empecé a mirar con más atención. Ella construyó otro nido y fue llevando a los hijos de a uno y los cuervos alrededor, y ella los metía, los empujaba. ¿Dónde estudió la ardilla el amor a la vida? ¿En qué libro vio? ¿En qué espejo miró? Y cada vez me identificaba más con ella. El amor a los hijos, un amor sin medida, porque volaba por los árboles. Estaba lejos un tronco del otro. Había construido otro nido a escondidas de los cuervos. Y yo estos últimos meses me sentí como la ardilla, tratando de cuidar, de esconder a los pichones para que los cuervos no se los lleven. ¿Qué es la construcción? ¿Qué es la construcción que hemos hecho las madres? La ardilla tenía un nido, hizo otro nido. Las madres, sin darnos cuenta, hicimos el pañuelo, que si ustedes lo miran bien, es como un gran nido. Y en ese pañuelo, primero estuvieron colocados, protegidos, como los hijitos de la ardilla, los hijos. El pañuelo como protección. ¿Y después qué? Y después empezamos a crear como la ardilla. Y en eso me di cuenta que había una diferencia con la ardilla. La ardilla estaba sola en el bosque y yo no. Dije, hay una diferencia. Pero teníamos las dos, el mismo amor a los hijos, la misma entrega, la misma desesperación. De repente se le cae un pichón, un pequeño, una ardillita chiquitita, se tira en picada y lo salva. Y yo sentí que las madres en ese gran pañuelo, que es el nido para muchos, fueron entrando todos. Yo hice la lista de todos, pero no me quisiera olvidar de nadie. Prensa Madres, Audiovisuales, el ECUNI, la UNI, que tenemos una nueva ahora, no esta. El equipo de profesionales, el archivo, los compañeros de la plaza. Todos caben, todos entran en ese pañuelo. Pero también los pibes, los que no comen, también entran ahí. También los tenemos. También todos los compañeros que vienen acá. Y también en ese gran pañuelo, que es un gran nido blanco, han entrado este año no solo los trabajadores, sino los sindicatos, que nos han dado una mano impresionante en este problema de andar esquivando a los cuervos. El equipo de profesionales,
que trabaja cualquier cantidad de horas. Todos estamos ahora dentro de ese gran pañuelo, de ese gran nido, que es el pañuelo blanco de las madres, que va a seguir protegiendo a la gente más humilde, a los pibes chorros, sí, también a los pibes chorros, porque los pibes roban, porque no tienen otra salida. A los que están presos, que cuando caen presos los vamos a buscar. La última vez que fui a buscarlos a los chicos de la gendarmería, me dice, ¿a quién viene a buscar? Le dije, yo no tengo clientes, vengo a buscar compañeros que están presos, los quiero ver a todos. Y eso es ese gran nido enorme, cada vez más grande, que hemos armado las madres. Tal vez no es esto lo que esperaban, pero me sentí así, acosada por los cuervos y defendida por ustedes. Y ahora, desde esta plaza, quiero hacer un pedido al Vaticano, porque para chiquitas ya hay muchas. Le voy a pedir al Papa que autorice que una vez por mes la plaza del Vaticano no se use más para rezar y se use para protestar. Hasta el año que viene. Alerta, 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 que están vivos todos los ideales de los desaparecidos.